Francisco Fabio. Buen día, Francisco. Buen día, Feliz Marcelo. año. Feliz años. Es la primera vez que nos vemos en este 2026. Feliz año a vos y un saludo a la familia, a los amigos, a los compañeros, a la gente del barrio, a este lugar que nos recibió para charlar tantas veces de las cosas que nos interesan, de las cosas que nos hacen compartir. Y sí, y aparte escucharte porque sos una persona joven, ya ¿estás en 40? ¿Cuánto tenés? Sí, tengo 45. 45, sos joven todavía, obviamente. Y con mucho para contar y mucho también de experiencia que fuiste acumulando. De hecho, todavía hay veces que por mensaje te consulto algunas cuestiones vinculadas a un tema que es la cuestión de la seguridad social, y se viene la reforma laboral, y tantas veces venimos hablando y diciendo y contando, guarda, miren que esto no es fácil, esto que vienen por todo, y bueno, ciertamente hay mucho como para hablar. El tema de hoy, seguramente, el tema principal puede ser el tema de la interna del Partido Justicialista. Así a modo de introducción, te cuento y ya te escuchamos, estaba haciendo referencia que me acuerdo yo que en el 2007 hubo un candidato a gobernador del Frente para la Victoria, que fue Chirch en ese momento, Así es. y después creo que no hubo más candidatos a gobernador, porque 2000, no me acuerdo 2011, pero 2015 fue digamos, hubo candidato a presidente que fue el caso de Scioli, que se acompañó, y también 2019, 2023, el PJ ahí ya estaba dentro de la estructura de lo que es el Frente Renovador de la Concordia, y medio que se fue diluyendo. Entonces, estamos ante una oportunidad para que esta interna determine la legitimidad, no solo la legalidad, la legitimidad y la legalidad de los representantes del Partido Justicialista con la historia que tiene el PJ en Misiones. Así es. Mira, vos elegiste ese ejemplo y podríamos traer al análisis, a la reflexión, a la conversación, cientos de ejemplos más de lo que supo ser el Partido Justicialista en la provincia de Misiones y de la realidad en la que nos encontramos hoy. La verdad que la foto de que en ninguno de los 79 municipios, en nombre del Partido Justicialista, haya ni un intendente, ni siquiera un concejal, pero que además en ningún sindicato, en ninguna organización empresarial, comercial, productiva, de la comunidad en general, haya una presencia, un discurso, un nombre que desde el Partido Justicialista opine, participa, trate de proponer alternativas, describe la situación grave en la que se encuentra el Partido Justicialista de Misiones. Podríamos elegir también la cantidad de afiliados. El Partido Justicialista en las elecciones internas de 1983 tuvo 135.000 afiliados y hoy tiene 55.000 antes del proceso que iniciamos con la afiliación de este proceso de normalización. La verdad que ese declive en la cantidad de afiliados expresa, como tantos otros indicadores, la pérdida de protagonismo y de centralidad del Partido Justicialista en la realidad misionera de hoy y en los problemas que preocupan a la ciudadanía en general, no solo a los 50.000 que estamos afiliados, porque la verdad es que lo que tenemos que recuperar, como bien decís vos, es la institucionalidad para poder volver a representar a la ciudadanía en general, a los problemas cotidianos de la ciudadanía misionera, y para eso hace falta transcurrir algunos pasos que creo que estamos iniciando y que estamos iniciando de manera firme, con paciencia, porque el proceso va a ser largo, porque esto no es para apresurados, porque no va a haber magia, porque por lo que venimos caminando no emerge ninguna persona que va a traer las soluciones de manera única y personal a todos los problemas y todas las tareas que tenemos por delante. Así que el proceso necesita certidumbres, necesita generar confianza, necesita firmeza, necesita decisión y, como solemos decir nosotros, necesita cabeza, corazón y coraje. Hace falta inteligencia, hace falta comprender los problemas que tiene la realidad misionera, hace falta comprender cómo funciona el Estado, algo de esto charlábamos recién cuando hiciste la introducción, pero hace falta volver a reencontrarnos con la ciudadanía a partir de este modelo cruel que está proponiendo propuestas
sádicas, violentas, que enojan a la ciudadanía. Nosotros tenemos que ponerle corazón frente a esos problemas, corazón para volver a abrazarnos con los compañeros, que están en muchos casos dolidos, enojados, que hoy están en distintos sectores partidarios. Tenemos que volver a abrazarlos, volver a generar esa confianza y ese diálogo, pero además hace falta coraje, hace falta tomar la decisión de abordar esta tarea, de tomar las decisiones que hacen falta, que son imprescindibles para recuperar ese protagonismo. Se me ocurren varias cosas. Primero, hablabas de 1983. En 1983 veníamos de la dictadura, los partidos, todos los partidos estaban proscriptos y se dio un fenómeno nacional que fue el de la afiliación, porque era la posibilidad que la democracia retornara y que desde la política se pudiera reconstruir la patria. Uh-huh. Y hubo una enorme afiliación en el radicalismo y en el peronismo. Uh-huh. Pero luego se fue dando una suerte de diáspora en función de, por ejemplo, a partir de los 90, cuando un sector del Partido Justicialista se desafilia, un sector mínimo, un sector opositor a lo que era Carlos Menem, porque la última gran interna en la política argentina fue en 1988, Menem-Cafiero. Y en eso se empezó a marcar algo que me hace acordar a lo que hoy están diciendo generalmente los libertarios. Las elecciones las ganamos, entonces ya está. Dice, el 26 de octubre las elecciones ganamos, entonces como ganamos las elecciones tenemos razón, sería, de alguna forma. En ese entonces, en el 88, gana Menem y muchos pegaron el salto olímpico desde sectores que apoyaban a Cafiero, se hicieron recontra-menemistas, Carlos Grosso, José Luis Manzano, varios tipos que tuvieron mucho peso después en el gobierno mientras estuvo Carlos Menem, y se llevaron adelante reformas estructurales como la implementación de las AFJP, las administradoras de fondos de jubilación y pensión, que otro momento de la historia, que fue el 2003, la posibilidad también de volver a creer en la política, que dio la irrupción de Néstor Kirchner. Mucha gente volvió a afiliarse, o tal vez no sé si afiliarse al PJ como tal, porque ya venía medio disperso, pues habían hecho un montón de partidos. No solo de lo que fue la desafiliación en los 90, que surge no solo un partido político, pero también hubo centrales obreras que surgieron. Porque a partir de ese quiebre, está bien, nace el Frente Grande, otros partidos, pero nace también la CTA, porque hubo una crisis adentro del movimiento obrero. Uh-huh. Y después cada vez uno se peleaba, uno se enojaba y hacía su partidito, hacía su agrupación, entonces era una diáspora, como digo, del peronismo. La posibilidad que ahora, Partido Justicialista de Misiones que está intervenido, y hay otro partido también, otro PJ intervenido, otra provincia intervenida, desde finalizar la intervención con un proceso eleccionario y con decir, bueno, estas son las autoridades, y a partir de ahora generar un nuevo proceso de volver a enamorar en Misiones, pero en un momento caótico, como bien dijiste, que estamos viviendo. Bien, coincido con el diagnóstico, coincido con la historia. Ahora, me parece que los desafíos, como siempre realizó el peronismo, necesitan que le demos respuestas adecuadas, precisas e históricamente consistentes a los problemas de hoy. Y me parece que esto que vos planteás es un problema que es de continente y de contenido. El Partido Justicialista tiene que volver a ser un espacio institucional que contenga la diversidad de miradas, de historias, de propuestas, pero también tiene que ser una propuesta a contener desde el contenido, desde una postura, un posicionamiento, y creo que también es imprescindible que dejemos de ser unos diagnosticadores de la realidad para hacer propuestas que vuelvan en primer lugar a representar a la ciudadanía. Después vamos a volver a enamorar. Pero antes de enamorar, que creo que es imprescindible que volvamos a enamorar, necesitamos hablarle y que nos escuchen. Hoy la ciudadanía no nos está escuchando porque nos responsabiliza de muchos de los problemas que está viviendo y nosotros hacemos e hicimos mucho para que eso suceda. Es hora que nos metamos de nuevo en los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía y que hablemos sin
esquivar nuestra historia, sin renegar de nuestra doctrina, de nuestras ideas, porque creo que sigue siendo muy pertinente para los problemas de hoy, pero que volvamos a meternos en aquellas problemáticas que afectan a las familias misioneras, a los trabajadores misioneros y en general los trabajadores y a las familias argentinas. Entonces, me parece que tenemos que regenerar la institucionalidad para que distintos compañeros que hoy están, como vos decís, en la diáspora, en distintos sectores, porque hay peronistas en la provincia de Misiones que están en distintos lugares, pero hay muchísimos que están en su casa, como decimos los misioneros, pichados por frustraciones, enojos, y porque no ven que hay ese espacio que los pueda contener para que tengan su voz, para que tengan su participación. Entonces, esa es una tarea que tenemos que hacer, regenerar los espacios que contengan a la diversidad. Ahora, esa unidad, esa institucionalidad, si no dice qué es lo que va a hacer con los grandes problemas de la Argentina, esa unidad, si no tiene programa, no tiene sentido y podemos llevar a que sea un sello institucional más que vaya para un lado, para el otro del debate político. Entonces, tenemos que hacer esa doble tarea de recuperar la institucionalidad que contenga y empezar a desarrollar un programa que vuelva a incidir en los problemas reales de los misioneros y de la agenda política de hoy sobre la cual estamos ausentes. Y eso a mí me genera un dolor enorme, que en nombre del peronismo no haya propuestas para muchos de los problemas que tiene la realidad misionera, laboral, productiva, comercial, que en su momento lo supo tener. Y creo que es una tarea que tenemos que incluir en este debate acerca de quiénes van a ser las autoridades, qué queremos hacer con el peronismo de hoy, qué significa ser peronistas en Misiones hoy en el año 2026. Podemos discutir nombres y está muy bien que discutamos nombres. Es legítimo que haya compañeras y compañeros que quieran ocupar lugares. Es sano que eso suceda. Ahora, creo que en ese proceso también tenemos que incluir la discusión de qué queremos hacer con el Partido Justicialista, porque va a ser la manera con la cual vamos a hacer un proceso consistente que nos va a permitir ser protagonistas de la política misionera. Mira, acaba de llegar un mensaje que nos envía Daniela, dice, necesitamos que vuelva un Francisco Fabio a ordenar y hacer el buen trabajo en la ANSES. Y me tomo de este mensaje, ¿por qué? Porque en realidad, durante mucho tiempo, yo criticaba que el principal argumento, recurso político del kirchnerismo era el ANSES. No por tu gestión y eso, sino ya desde antes. Me acuerdo de una reunión en el año 2006 que era en Gran Buenos Aires y un compañero decía, no puede ser que sea más importante ser el gerente del ANSES que el secretario general de una unidad básica. Era como una chicana, pero estaba planteando que los recursos y que, ya estoy hablando cuando vivía Néstor, cuando no estaba en la campo, porque claro, 2006 estoy diciendo, pero ya había una mirada que se estaba dando y que me parece que nunca se terminó de explicar bien para que se entienda. Hoy, cuando estaban preparando la charla que íbamos a tener con vos, no me puedo olvidar de cuando vos dijiste el año pasado que quedaba poco tiempo para defender la moratoria, el anteaño, defender la moratoria. Hoy ya no hay más moratoria. Yo cumplo 64 años el 11 de marzo y me va a quedar supuestamente un año más para jubilarme, pero en el medio tengo huecos en donde no me hicieron aporte, hubo 3 años que estuve trabajando como docente en un... Y siempre laburaste. No, sí, aparte laburé en blanco, pero un colegio secundario que quebró, de un colegio privado, que nos estafaron a todos, nos hicieron los aportes durante 3 años, tuvimos problemas con la obra social, etcétera. Digo, hoy ya no está esa posibilidad. Vos venías avisando eso, porque estabas adentro de ANSES entendiendo cuál era esa problemática que se venía. Cuando recién hablamos de la FJP, esta reforma laboral que traen ahora, y además con la simbología que ponen, el FAL, ese Fondo de Asistencia Laboral. FAL es un fusil, es decir, es un fusil argentino el FAL. Estos tipos vienen para hacer lo mismo, pero peor, más rápido y con más crueldad, porque van a generar un fondo de ese famoso fondo. No te preocupes, porque total, y con mentiras, ¿no? Vos no vas a tener problemas para cobrar si te echan, porque va a estar ese fondo. Y ese fondo va a ser tan bueno que lo van a poner en el mercado y vas a poder comprar acciones. Esta película ya la vimos y en alguna parte le pifiamos para que pueda entender y valorar, porque cómo puede ser que haya ganado ese discurso de alguien que hoy está cobrando
una jubilación porque pudo unirse a esa moratoria que se planteó de los gobiernos de Néstor y de Cristina, y está criticando a los que se jubilaron sin pagar. Marcelo, frente a ese tema, ¿qué podemos hacer? Para mí hay dos caminos. Una es intentar mimetizarnos con estos discursos que hoy parecen que están de moda, que transformar el peronismo, como se hizo en la década del 90, en los discursos que estaban instalados y decir, en realidad no hace falta más Estado, hace falta más mercado. A mí me parece que sería un error garrafal que el Partido Justicialista vuelva a intentar instalarse en la discusión política olvidándose de su historia, olvidándose de sus idearios, olvidándose de los grandes dirigentes que hicieron grande a esta provincia, a este partido y a este país. Ahora, yo creo que el desafío es mucho más complejo. Quizás no tiene tanto marketing hoy, quizás no tenga tanto consenso, pero para mí tenemos que pensar cómo gestionar mejor al Estado. Y en eso tenemos mucho por mejorar. Tenemos que compatibilizar eso que dice un politólogo en un gran libro que se llama El político y el científico, compatibilizar la ética de la responsabilidad con la ética de las convicciones. No son dos cosas separadas. Tenemos que gestionar organizaciones complejas como son los estados y los organismos de manera eficiente, pero a su vez con sensibilidad social. Y eso se puede hacer en diálogo con la comunidad, se puede hacer poniendo los pies en el barro y tratando de abrazar y abrir la puerta a los problemas que no siempre el Estado le abre. Entonces, quiero que en el PJ volvamos a discutir cómo vamos a gestionar el Estado cuando nos toque, no porque nos interese agigantar el Estado, sino porque es una herramienta indispensable que puede resolver los problemas que el mercado no resuelve o que resuelve de manera muy injusta. Entonces, pero no podemos volver a hablarle a la ciudadanía solamente diciendo queremos más Estado. Tenemos que traer propuestas, hombres y mujeres, que sepan hacerlo, que puedan volver a hablar con la comunidad que se organiza en los barrios, en los clubes. Tenemos que pensar esa nueva estatalidad de la que se está hablando y la que creo que tiene que ser algo sobre lo cual tenemos que desarrollar muchísimo más, que tiene que ver con un Estado a la altura de los desafíos históricos que gestione en diálogo con la comunidad. Y eso es imprescindible que lo hagamos. Creo que no está tan instalado ese debate y son algunas de las propuestas que nosotros desde el Partido Justicialista queremos hacer. Nosotros queremos participar en el debate del Partido Justicialista de Oberá. Lo vamos a hacer, nos estamos organizando, participamos activamente en el proceso de afiliaciones desde el primer momento. Somos una de las agrupaciones políticas de la provincia que más afiliaciones gestionó, consiguió y acercó, y eso nos pone muy orgullosos. Nos permitió reencontrarnos con muchos compañeros que estaban en su casa, sobre los cuales hay que volver a insistir y a charlar, a los cuales estamos invitándoles a que participen, y queremos participar en la reconstrucción del Partido Justicialista Obereño. Lo vamos a hacer, estamos armando un proceso de unidad con la participación de diversos y muchos sectores. Ahora, también queremos participar del debate de la conformación del PJ provincial sin poner el carro delante de los caballos, sin obsesionarnos por los nombres que encabecen, sino tratando de acercar ideas, propuestas que sean parte de la reconstrucción del peronismo, que van a ser imprescindibles para que esto sea un proceso serio y que también sea el motivo por el cual vuelva a generar la atención de muchas personas que hoy nos están mirando, en algunos casos con desconfianza, a ver si esto va en serio y si va con un proyecto real, serio, consistente y ambicioso de volver a tener protagonismo en la política misionera. Uno de los elementos para demostrar que va en serio es contar, por ejemplo, cómo se va a elegir. Y además, saber, porque muchas veces, viste, han dicho alguna vez, no, es re buen pibe, pero nunca va a llegar. Esto es una frase hecha, tiene muy buenas ideas, pero no va a llegar. ¿Y cómo sabes si va a llegar o no va a llegar? Y en ese sentido, ¿cómo uno le cuenta al afiliado, al joven, al mediano y al viejo? Porque hay gente grande que pasó por distintos momentos de la política misionera, pasó desde un Humada hasta un Puerta, hasta un Juan Chirrazábal. Hubo muchas idas y vueltas y de repente, ¿a dónde está el PJ? Uno sabe que en López y Planes
está la sede, es un edificio hermoso y nada más. Pero, ¿dónde está el contenido de ese continente? Como vos decías, el espacio está, pero en Oberá, por ejemplo, los radicales tienen una casa hermosa y no hay una unidad básica que sea el PJ de Oberá. Se fue quedando todo eso. Entonces, de repente ese primer paso y decir, bueno, y cuando plantás Oberá, estás tomando ya una definición concreta para el afiliado que va a votar, porque entonces sabe de dónde te paras. Entonces, esa me parece que es una primera enorme diferencia con muchos otros, porque lo que se impone hasta ahora es la rosca. La rosca, lo que le contamos a la audiencia en general, es el acuerdo, porque y no nos va. Es preferible que arreglemos. ¿Para qué vamos a hacer una interna? Sale un montón de guita, hay que trasladar a la gente, hay que ir, hay que imprimir. Y eso es el miedo a contarse las costillas, a ver cuántos son. En una de esas hay 4 que te siguen, Francisco, o hay 40.000 que te siguen. ¿Quién lo sabe? Muchas veces esa cuestión de la unidad era para tapar otros temas. Una cosa es unidad y otra es uniformidad. Uno puede tener unidad y puede tener criterios comunes y tener diferencia en algunas cosas que puede llegar a pensar, pero no necesariamente hay que repetir eso. Yo creo que, como ejemplo, esa enorme interna que fue la del 88 fue muy buena, pero después fueron pasando tantas cosas que para poder consolidar que esas cosas pasaran, se cerraron los partidos. Porque no me van a... los radicales, si todos los años tienen elecciones, ellos en ese sentido son un relojito. Pero todos los años no, todo el tiempo que tienen que tener elecciones. Pero en el PJ, durante muchos años, PJ nacional, no hay una... La única vez que se votó con padrón nacional fue en el 88. Después nunca más. Después todo es rosca. Todo es, bueno, a ver, el PJ de Misiones, el PJ de Chaco, el PJ de la provincia de Buenos Aires. Y hoy el PJ de la provincia de Buenos Aires se está llevando todas las miradas porque en el tremendo quilombo que nosotros tenemos estamos todavía discutiendo qué es lo que pasa en cada uno de los distritos y falta una persona que en nombre del Partido Justicialista lo hace la presidenta del Partido Justicialista, que está detenida con una tobillera electrónica en su casa. ¿Hasta dónde han llegado? Ninguno de los 3 candidatos que ella postuló para que la sucedieran está preso. Ella sí. Y uno de ellos, el primero, es funcionario del actual gobierno. El otro, y los otros 2 en realidad, habían sido los que permitieron que ganara Macri. Es muy raro todo. Poder volver a discutir esto me parece que también es importante. Yo insisto, y creo que es la palabra que más nombré en esta entrevista, en recuperar la confianza. Y la verdad es que debería ser un presupuesto, debería ser una cosa que esté saldada. Pero la verdad que conozco la historia del Partido Justicialista de Misiones y charlo con muchos compañeros y compañeras que dudan, y con razón dudan, acerca de cómo va a funcionar, cómo va a transcurrir este proceso. Entonces, a mí me parece que la manera de recuperar la confianza es haciéndonos cargo de las decisiones que tomamos y cumplir la palabra. Y me parece que, por más que sigue la mirada atenta, desconfiada de algunos sectores, hay algunas cosas sobre las cuales este proceso de normalización, que siempre lo dijimos, es antipático pero necesaria la intervención, porque había un problema político grave en el PJ de la provincia de Misiones, que tenía formalidad, pero no tenía contenido político y no incidía en absolutamente nada y votaba en contra de los ideales históricos del justicialismo. Ahora, recuperar esa confianza requiere de un proceso que tomó una decisión, en un primer lugar, abrir las afiliaciones. Yo vine a este estudio y conté que la última afiliación que se había realizado en Oberá había sido en el año 2011, que el promedio de edad de los afiliados era de 62 años. Que teníamos 2.600 afiliados cuando supimos tener más de 5.000. Ese proceso se abrió en marzo y sigue abierto porque las afiliaciones no pueden terminarse y no tienen que terminarse. No participarán de las elecciones lo que se afilien ahora. Pero en el proceso que duró hasta el 29 de diciembre, incorporó a más de 5.000 compañeros en toda la provincia con un perfil etario totalmente distinto al que tenía. Ahí incorporamos a un sector
que quiere participar, que quiere decir, que quiere ocupar lugares, que quiere discutir, que quiere volver a armar la rama juvenil, la rama femenina, que quiere volver a meterse en las comisiones internas de los sindicatos. Nosotros acá en Uberá hicimos un proceso interesantísimo con trabajadores de la industria de la alimentación, que participaron activamente del proceso de afiliación, porque necesitamos volver a incorporar a esos actores al justicialismo. Entonces, una primera parte es la afiliación. Y lo dijeron desde el primer momento los interventores, que esa afiliación iba a ser sin restricciones. Cualquier persona que quiso afiliarse pudo hacerlo. Y estamos controlando que todas las afiliaciones que hemos presentado se reflejen en la justicia electoral, porque esas manganetas que funcionaron siempre en el Partido Justicialista y en otros partidos, que las fichas de afiliación dormían en cajones, no debe volver a suceder. Tienen que entrar todos los que se sienten peronistas y quieren recuperar un partido justicialista autónomo, soberano, que no vuelva a ser furgón de cola de nadie y que vuelva a ser protagonista de la política misionera. Ahora, el segundo paso son las elecciones internas. Elecciones internas que están convocadas para el día 29 de abril. Vamos a hacer una cosa, porque son 1:30 y voy a ir a la tanda, y cuando volvemos, le hablamos específicamente de lo que va a ser la interna. Te pregunto qué tenés ganas de escuchar mientras hacemos la tanda. Buscamos algo de música, volvemos, escuchamos un tema, y cuando termine ese tema ya completás lo que es la interna y además cómo están saliendo y cuál sería la propuesta, porque ya estamos a poco tiempo, porque termina enero, febrero es cortito, empiezan las clases y hay que meterle patas con todo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la tanda, le preguntamos a Francisco qué quiere escuchar y regresamos y continuamos con el sociólogo y dirigente del Partido Justicialista de la provincia de Misiones. Creo que en relación a lo que vos decís, que los caminos pueden ser diversos, nosotros elegimos un camino históricamente como testimonio de vida, que es abrazarnos a las realidades concretas que pueden transformarse, de las que nos podemos hacer cargo y que no solamente necesitan de acuerdos superestructurales. La realidad concreta local de cada barrio, de la ciudad de Oberá, de la provincia de Misiones, de la zona centro, que la caminé y la camino y la conozco todos los días de mi vida, a la cual invitamos en nuestra unidad básica, que está abierta todos los días del año y que no es la sede oficial del Partido Justicialista, pero es la única unidad básica que desde hace muchos años en toda la provincia de Misiones está abierta en nombre del peronismo. Es una manera de pararnos frente a la vida y al debate político, que es haciéndonos cargo, en primer lugar, de los problemas reales y concretos de nuestro entorno más cercano. Y desde esa manera nosotros queremos meternos en el debate político. Queremos ocupar los espacios. Creemos que no solamente hay que hacer basismo y hablar de los problemas concretos y específicos. Hay que hablar de todos los problemas y de los grandes problemas. Ahora, las certezas, las legitimidades, el impulso a intentar cambiarlo, uno lo suma, lo incorpora, hablando todos los días con los compañeros militantes, trabajadores, vecinos, con los que te encontrás cara a cara. Me parece que es imprescindible que le agreguemos mediación tecnológica, comunicación. Me parece que ayuda y mucho a llegar el mensaje mediante los dispositivos tecnológicos, pero tenemos que volver a construir un peronismo territorializado, un peronismo que vuelva a mirar la cara a los problemas, que hoy son muchos, porque por más que los resultados electorales simulen una sensación de bonanza y de acompañamiento, no hace falta más que caminar al negocio y a la despensa de cada uno de los barrios, a la librería, a la cola del banco, para saber que los problemas están, los problemas de las familias vinculados a las deudas, a las dificultades laborales, están. Que se procesan políticamente con un gesto de confianza todavía al actual gobierno y de enojo a la situación anterior, es así, y no tenemos que esquivarle el bulto. Ahora, los problemas reales están, y esos problemas reales nosotros nos tenemos que encontrar de cara con un peronismo territorializado, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde el pie, convocando a muchas agrupaciones, a muchos compañeros que se sumen a este proceso. Las garantías están dadas para que se sumen, porque necesitamos las voces de todos.
tenemos que tener algunas cosas claras. El peronismo no es un partido provincial, es un partido nacional. Sí. Los debates nacionales, que no son solamente nacionales, que son internacionales, el general Perón decía, en última instancia la política es la política internacional. Sí, la política. Totalmente. Son los problemas que tienen que ordenar nuestros debates. Es mentira que los problemas de cada una de las familias se resuelven solamente en la provincia de Misiones. Nosotros no vamos a generar mejores condiciones económicas, laborales, comerciales, solamente limitándonos a resolver los problemas en la provincia de Misiones. Esa es una definición. Somos parte de un partido nacional que tiene debates y que tiene una trayectoria y una idea. Ahora, también tenemos en la provincia de Misiones algunas temáticas sobre las que tenemos especificidad, cuestiones concretas sobre las cuales tenemos que resolver. Yo te menciono dos. Una es la ubicación estratégica geopolítica que tiene la provincia de Misiones. Siempre estuvimos en el mismo lugar, pero hoy las naciones, los estados y la soberanía sobre los territorios están en discusión en el mundo. Nosotros estamos en una ubicación geográfica estratégica. El peronismo misionero tiene que empezar a decir cosas acerca de cómo el Estado, la soberanía, garantiza los recursos estratégicos que están en este territorio. Y sobre eso me parece que hay mucho por empezar a trabajar, pero sobre lo cual nos tenemos que posicionar. Y lo segundo tiene que ver con el desarrollo económico. Nosotros tenemos un desarrollo económico que tuvo en la década de los 80, un desarrollo de base agraria que viene de mucho tiempo antes, pero que en la producción agropecuaria tuvo su motor y que después de la década del 90 empezó a virar, a complementarse y a imponerse un sector forestal vinculado a lo turístico. Además de lo turístico. Ahora, esos dos modelos necesitan repensarse en este nuevo contexto económico mundial de la economía del conocimiento. Nosotros no podemos solamente tener una mirada nostálgica acerca de cómo funcionó el sector agropecuario en la década del 30 y la década del 40. Tenemos que pensar a Misiones, productor de alimentos, con soberanía alimentaria, para los problemas de la Argentina de hoy, con la manera de producir y abastecer los alimentos en la economía de hoy, en la sociedad de hoy. Entonces, la cuestión económica, la cuestión geopolítica, son dos temas que tienen anclaje nacional, pero que sobre los cuales el peronismo misionero nos tenemos que empezar a hacer cargo. Sobre esas cosas, creo que es imprescindible que en el debate que se empieza a dar, que se empezó a dar hace un tiempo, en la cual hay muchos compañeros y compañeras que quieren formar parte de esta reconfiguración del peronismo, me parece imprescindible que esté ese debate. Te interrumpo con esto, sí, que es una pregunta. Todo eso está bueno y todo eso es una mirada no solo a mediano plazo o largo plazo, pero es una mirada casi global. ¿Cómo sería, cómo entiende el peronista misionero que dice, digamos, cómo le convences al peronista misionero que dice, che, durante tantos años nosotros tuvimos como furgón de cola de la renovación, nunca pudimos decir nada, tuvimos, sí, porque hubo senadores, porque cuando decía recién el Razador fue senador por el Frente para la Victoria, Juanchi, 6 años. Está medio mezclado todo, pero cómo se le llega directamente al que hoy está siendo tarefero, colono, maestro, está sufriendo con el tema de la guita que estamos padeciendo todos, y que entiendo que eso que vos estás diciendo, dice, está buenísimo eso, pero en el ahora, en el aquí y ahora, ¿cómo lo marcamos? Porque recién acabas de meter un tema que es un tema bastante álgido para lo que es lo que se vende como novedad, que son los provincialismos. Como estaba hablando, somos el PJ es un partido nacional, tiene la identidad propia de cada provincia, pero somos un partido nacional. Nosotros no podemos desentendernos y como que no es un problema nuestro. El problema que va a tener la renovación, si llega a votar la reforma laboral, es que los misioneros que tengan cualquier laburo van a estar implicados en eso, lo van a meter en un quilombo a los misioneros, no porque, no, pero esto no es de la provincia. Digamos, se llevó adelante una moda del provincialismo y guarda porque lo que tiene que ver con la transversalidad, que la
innovación, aplicó la transversalidad, es una cosa que quiso hacer Néstor Kirchner y que no le salió del todo. También la quiso hacer Alfonsín, que de algún modo ha sido el famoso tercer momento histórico que no se pudo superar. Digamos, después del peronismo, nada nuevo progresó, prosperó. Sí, ahora yo creo que hay que dividir, y creo que vale el debate, una cosa es la transversalidad, que merece ser discutida, Sí. y otra cosa son los provincialismos. No, sí, por supuesto. Confundidos sí. como federalismo, porque la verdad que me parece que hay un espíritu separatista en la cual parece que a Andresito solamente le interesaba lo que pasaba de Itaembé y Chimiray para arriba y que no tenía nada que ver con lo que pasaba en Corrientes, con lo que pasaba en las Provincias Unidas del Río de la Plata, con las discusiones del puerto. La verdad es que el proyecto federal es un proyecto que se inserta en el mundo a partir de una identidad nacional en la cual discutimos en qué términos nos insertamos, discutimos y participamos, pero no es dar la espalda a la realidad del pueblo argentino. Ahora, entiendo hacia dónde va tu pregunta y creo que hay dos caminos que no son mágicos, pero que pueden empezar a canalizar esa inquietud que tienen muchas personas que hoy nos miran, en algunos casos con desconfianza, en otros casos con entusiasmo o con incertidumbre hacia dónde va. La primera es: el peronismo tiene que volver a participar institucionalmente de los debates y no solo en el Senado de la Nación, no solo en la Cámara de Diputados de la Nación, también en la Cámara de Diputados de la provincia y también en los consejos deliberantes. Nosotros tenemos que, en nombre del peronismo, empezar a hablar de los problemas que se discuten institucionalmente en todos los ámbitos. Y para eso necesitamos recuperar nuestra autonomía política y nuestra vocación de incidir en la gestión de lo municipal, de lo provincial. Necesitamos tener concejales, necesitamos tener intendentes para mostrar que nuestras prioridades son distintas y que nuestra manera de gestionar el Estado es distinta. Y en segundo lugar, el peronismo nació en las fábricas y nació en la calle y nació en diálogo con los problemas reales de los problemas de los argentinos. Nosotros, frente a un trabajador que a veces es un trabajador estatal, un docente que vuelve a su casa y se va a hacer Didi y que trabaja cada vez más horas para llegar menos días del mes y que paradójicamente vota al gobierno libertario, nosotros tenemos que ofrecerle, proponerle, convencerle y convocarle que la reforma laboral, por ejemplo, no es una solución a sus problemas, que la flexibilización propuesta por el gobierno de Milei es precarizar aún más el trabajo. Nosotros tenemos que estar a donde están los problemas reales. Hoy los problemas reales, por lo menos en la provincia de Misiones, están en las demandas de los colonos que están vendiendo sus chacras porque sus productos no venden hace rato o venden a menos años cuando el precio en góndola sigue aumentando. Y están, en muchos casos, contrariados porque también le dieron un voto de confianza a este gobierno, pero empiezan a organizarse para demandar una realidad distinta. Nosotros tenemos que estar desde el peronismo ahí, respetando las demandas sectoriales, respetando a los actores, siendo prudentes y cuidadosos y autocríticos de que nos miran con recelo, pero estar poniendo la cara donde están los problemas reales. Entonces, recuperar la vía institucional y recuperar la calle y el diálogo con los actores reales, con los actores concretos. Hay mucha ciudadanía que se organiza cuando el Estado se retira. Hay mucha. No me vengan a contar que la gente está solamente encerrada en su casa. En los clubes, en las asociaciones culturales, en las comisiones vecinales, sí. Hay personas que se involucran de lo colectivo y de lo comunitario. Tenemos que incorporar ese tesoro que tiene la Argentina, que es esa capacidad de organizarse para resolver los problemas, a la gestión de lo público. Tenemos que volver a comunicar a la comunidad con lo estatal. Son dos ámbitos que a veces parecen como divorciados y que la verdad que el peronismo tiene que volver a proponer un entramado que junta esos dos mundos. Una más que te quiero plantear antes de que dé un balance final y el cierre y lo de la interna. ¿Cómo se obereñiza este discurso? ¿A qué me refiero? Últimamente, ya desde hace varios meses atrás, el año pasado, se me hacía cada vez más frecuente que me dijeran a mí en particular, que hace 10 años que estoy acá y 15 en la provincia, que yo no soy de acá. Mi hijo Manuel tiene 15 años y tiene 14 años y 9 meses de misionero. A los 3 meses lo trajimos, pero no somos de acá. Entonces, cuando en particular,
quise introducir algunas cosas distintas o algo que, sí, pero vos no sabés cómo es acá. 63 pirulos tengo, 30, este año cumplo 39 de periodista, pero no sé cómo es acá, no soy de acá. Ese no ser de acá, ¿cuál es el riesgo? Por eso digo, veriñizar el PJ. ¿Cuál es el riesgo? El último recuerdo del PJ exitoso es Rollo Dalmau, entiendo. Sí, es el último gobierno del... Digo, último gobierno peronista, o sea, nombre de un peronista, y no verá que haya sido gobierno, Rollo Dalmau, gobierno, intendente. Más allá de cómo fue su gobierno, que no tengo demasiada referencia, pero cómo vos esto no lo sacás de... Porque así como lo estás diciendo es clarísimo y se puede transportar a cualquier lugar de la Argentina, pero está muy porteñizado, sería. Cómo vos lo misionerizás, cómo vos lo ubicás en Noverá, cómo vos le decís a un novereño esto mismo. Bien, en principio no creo que me ubique en un estatus moral superior, pero yo sí soy nacido acá en Oberá. Conozco la historia compleja, heroica y muy batallante del peronismo local. Conozco los actores, conozco los debates, conozco la épica con la que se hizo la elección del 83, la elección del 88. Tengo diálogo con muchos de esos dirigentes, con muchos de esos referentes barriales que quieren volver a participar del Partido Justicialista. Entonces hay una historia que no la tenemos que esconder. Una vieja frase de que no hay que tirar todos los viejos por la ventana, yo me la tomo muy en serio. Yo escucho mucho a las personas mayores que forman parte de nuestro espacio y con las cuales yo charlo porque por un aprecio personal y por una práctica que me di siempre de dialogar a pesar de las diferencias. Yo nunca escondí desde qué lugar miro y me reconozco peronista y kirchnerista. Ahora, siempre tuve la capacidad de dialogar con las personas que no pertenecen a ese sector y con personas que opinan muy distinto. Y me parece que es una cualidad que va a ser imprescindible en la conformación del peronismo que se viene. Vamos a tener que saber articular lo diverso. Vamos a tener que poder dialogar con distintos y muy variados sectores que no necesariamente se llevan bien entre sí. Ahora, lo segundo, tenemos que tener programas concretos para el peronismo obereño. Nosotros queremos, en primer lugar, discutir el Partido Justicialista de Oberá. Y la verdad es que ayer tuvimos una reunión, para cerrar el año tuvimos otra, en la que convocamos a personas que vienen de distintos sectores. Nosotros no queremos declamar la unidad y cerrarnos entre nosotros mismos para hablarnos entre los que pensamos únicamente igual. La verdad es que a las reuniones y a esta propuesta de reconstrucción del peronismo obereño estamos invitando a todos los compañeros y de todas las compañeras de todos los sectores, de la vieja afirmación peronista, de Acción y Solidaridad peronista, de nueva generación peronista. Yo hablo mucho y estamos trabajando en conjunto con Melinche Dalmau, con Celia Soria, con personas que vienen desde distintos sectores, con el Flaco Cornuta, con mi viejo, con Quiterio Cabaña, con Mario Garrido, y nombro a personas que son de carne y hueso, no porque cada una per se sea fundamental, sino porque va a ser una de las tareas no solo rememorar lo antiguo, sino poder articular con esas personas que quieren formar parte de un peronismo que vuelva a ser grande y vuelva a ser protagonista. Reconstruir un conjunto. Reconstruir un conjunto que es diverso, pero que tiene que tener contenido. Y el contenido, en primer lugar, tiene que ser recuperar la institucionalidad para un proyecto autónomo, para un peronismo que vuelva a ser protagonista no solo de las disputas electorales, sino de los debates políticos que le interesan a la ciudadanía. Es fundamental que hagamos eso. Para volver a tener ideas y propuestas, necesitamos también recuperar juventudes, necesitamos también recuperar profesionales, necesitamos también volver a hablar a los actores de la producción. Nosotros tenemos que volver a posicionar al peronismo que siempre tuvo la posibilidad y el desafío de construir un modelo de producción y de trabajo. Es mentira que el peronismo es un pobrismo que solamente le habla a los sectores pauperizados y empobrecidos. Nosotros tenemos que volver a proponer un modelo de desarrollo que incluya y que genere prosperidad a los sectores populares,
que tenga el corazón como tenía Evita, que decía que donde hay una necesidad nace un derecho, y que tiene que ser, desde la doctrina cristiana a la que abrazo, el privilegiado. Ahora, nosotros tenemos que construir un modelo de desarrollo económico que vuelva a hablar con los comerciantes, con los productores yerbateros, con los industriales hogareños. Tenemos que volver a que esos sectores que hoy votan con simpatía al gobierno libertario, pero cada vez más están quebrando o convocando acreedores en sus empresas, porque la verdad que es tristísimo lo que está pasando en la economía hogareña. Personas adherentes al gobierno libertario que están en crisis económica, pero que están en crisis económica porque este modelo, por más que se venda como nuevo, es un modelo que ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y además, de manera sarcástica y provocadora, es implementada por personas que conocemos hace mucho tiempo. Entonces, ese modelo no le va a traer prosperidad ni siquiera a los empresarios misioneros. A eso también le tenemos que hablar. Entonces, para sintetizarte, conocer la historia, tener espíritu de unidad para conducir lo diverso y tener la propuesta para un modelo de desarrollo productivo que incluya a los sectores que nos interesa un modelo de desarrollo un poco más armónico. Y eso lo vamos a hacer en Obra y queremos instalarlo a nivel provincial. Estamos hablando con compañeros de toda la provincia porque más allá de la persona a la que le toque encabezar la presidencia del Consejo Político Provincial, que va a ser una de las cosas que se elija, necesitamos construir una serie de consensos y de acuerdos en las cuales nosotros queremos ser protagonistas. Si me toca a mí cumplir un rol, bienvenido. Y o si no, queremos que haya compañeras y compañeros que se comprometan a llevar adelante ese proyecto. Francisco Fabio, dirigente del Partido Justicialista de Oberá de la provincia de Misiones, amigo. Ahora sí voy a poner creces del pie a Flor Citarrosa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vení en 15 días más o menos, vamos a estar organizando en marzo también, porque falta todavía un montón de cuestiones, porque ahora viene la parte operativa. Fecha de elección interna. 29 de abril es la fecha de las elecciones internas y 29 de marzo es la fecha límite para la presentación de listas y de avales. Nos vamos con Alfredo Citarrosa. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vos.